digo que no recuerdo desde qué edad comienzan los abusos, que abusó de mí sexualmente, pero pues nunca supe si antes de mis 4 años, que quizás no recuerde mucho, pues mi padre le pegaba a mi mamá a pesar de que mi mamá estuviera embarazada. Vivíamos en un segundo piso y en una de las tantas velas que le llegó a pegar, la tiró por las escaleras. Conocí lo que es el sacón, el pegante de zapatos, o sea, ni siquiera fui como directamente de la marihuana, que es como lo más común en los jóvenes. Del abuso comienzo a hacerme kutu, que es rayarme las manos. Un día desaparece y ya como 3 días desaparecidos hasta que me encuentran como en N en una UCI. Aquí viene la oportunidad, la gran oportunidad de mi vida, que es la beca para estudiar como jefe de enfermería. Bienvenidas a Voces de Poder. Yo soy Mirna García. Recuerda que este es el podcast donde las historias reales se convierten en vivas. Hoy vamos a celebrar la fuerza, la resiliencia y el coraje de una mujer que ha decidido levantarse y brillar y construir su propio camino, sin importar cuál difícil haya sido la ruta. Ashley, ¿qué? Natalia Ramírez Palacio. Ashley Natalia Ramírez Palacio, una joven de 21 años que tiene una historia súper inspiradora para todas las personas que piensan que les ha pasado algo en la vida o que están detenidas en el tiempo diciendo, ay, ¿por qué a mí? O yo no voy a hacer esto porque yo no puedo. Aquí tenemos la historia de Ashley, una joven de solo 21 años que ha supervivido. No le hagamos más intro y demos la bienvenida a Ashley. Hola, ¿cómo estás? Bien, bienvenida a Voces de Poder. Es un placer para mí poderte entrevistar el día de hoy y que puedas contar tu historia, una historia tan inspiradora y que yo sé que va a ser muy útil para muchas mujeres aquí en este mundo y donde nos escuchen. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Cuéntanos, Ashley, me decías ahorita rato antes de entrar a cámara que no podías decirme desde cuándo empezó los abusos, me dices, porque la historia tuya tiene mucho que ver con abusos, entonces no sabes desde cuándo. Entonces yo quiero que tú le cuentes a todos nuestros oyentes y los que nos van a ver también, cómo inició tu historia. Antes de todo, quiero contar que ella es una enfermera jefe hoy por hoy una enfermera jefe, para que sepan más o menos el contexto a dónde vamos a llegar. Bueno, pues digo que no recuerdo desde qué edad comienzan los abusos porque conviví con una persona muy allegada, un familiar, que llegó a cuidar de mí hasta los 12 años más o menos, que abusó de mí sexualmente, pero pues nunca supe si antes de mis 4 años, que quizás no recuerde mucho, pues también lo llegó a hacer. Sé que los 4 años porque tengo fragmentos como lagunas de cuando tenía esa edad, entonces sé que sucedió como a partir de ahí. De ahí para atrás la verdad no recuerdo. Los abusos comienzan ahí con esa persona llegada a la familia, muy allegada, era como un papá para mí y pues obviamente al ser pequeña era muy fácil manipularme y decirme como no le puedes contar a tu mamá porque le puedo hacer daño o porque se va a enojar contigo. Entonces pues uno chiquitico no tiene como la lógica y pues obviamente calla. Y lo ve como un juego porque lo hizo pasar más bien como un juego de un papá y una hija, pero pues que era un secreto de los dos. Entonces esto llegó así como hasta los 8 años más o menos, que creo que por ahí recuerdo. Y pues por el dolor que había atravesado, tenía una hermanita que no quería que volviera a pasar que pasara por lo que yo tuve que atravesar. Lo que hayas pasado. Ajá, entonces pues siempre como que le decía a él como que, bueno, no le hagas daño a ella y preferiblemente que me lo hagas a mí. Mientras atravesaba esto, también por otro lado, la violencia intrafamiliar en mi casa, mi padre le pegaba a mi mamá, a pesar de que mi mamá estuviera embarazada, de que mi mamá estuviera enferma o de que mi mamá a veces ni siquiera quisiera estar como con él íntimamente, no le importaba que yo estuviera ahí, los abusos siempre estaban presentes, verbales, físicos, psicológicos, entonces pues esto pues desencadena una serie de comportamientos en mi adolescencia que me llevan a las drogas.
Entonces, pues para los 12, 13 años más o menos, uno dejándose llevar por las amistades, por las malas influencias, uno despertando pues la adolescencia, conocí lo que es el sacol, el pegante de zapatos. O sea, ni siquiera fue como directamente la marihuana, que es como lo más común en los jóvenes. No, o sea, se fue como al extremo de una vez el sacol. Bebé, Ashley, antes de que lleguemos a lo de las drogas, quisiera que me contaras cómo era un día en tu casa, o sea, cuando hablas de abusos verbales, físicos con tu mamá, cómo era un día en tu casa normalmente. Antes, para que no nos saltemos como esa parte, que es muy importante porque mira hasta dónde te llevó. Bueno, pues cuando yo estaba chiquita, recuerdo que todavía estaba en la guardería, mi mamá tenía que trabajar y yo me quedaba en casa con mi papá. Entonces mi mamá me dejaba todo organizadito, la comida del día, para que mi papá me fuera a llevar a la guardería, estuviera todo el día en la guardería desde las 8 o 4 de la tarde. Mi papá me tenía que recoger, pero pues él por andar en la calle, quizás en andanzas pues no muy buenas, me dejaba al cuidado de una señora a la que le pagaba. Y la verdad, pues la señora fue un amor conmigo, fue como ese amor que de verdad recibí cuando estaba pequeñita. Ya llegaba a la casa y siempre que llegaba a la casa y mis papás, o sea, se veían, pareciera que se odiaran, siempre mi papá se iba a pegarle con cualquier excusa, o sea, muy mínima. Mi mamá se quería separar de él y de una ya la amenazaba, quería pegarle. Eh, Cuando, digamos, estaba descansando, que de lunes a viernes estudiaba y sábado y domingo descansaba en la casa con mis papás, no podía hacer como el mínimo ruido, o siquiera hacer un reguerito chiquitico, o jugar con el agua, desperdiciarla, dejar la comida, me pegaba. Exacto, me pegaba. Y pues tengo un recuerdo muy, muy presente y fue cuando mi mamá estaba embarazada, no recuerdo más o menos aproximadamente cuánto tenía. Vivíamos en un segundo piso y en una de las tantas pelas que le llegó a pegar, la tiró por las escaleras. Pues afortunadamente a mi hermanita no le llegó a pasar nada, está viva, gracias a Dios, no pasó como nada grave en esa caída. Y pues como a los más o menos 6 años, mi padre cae a la cárcel por porte ilegal de armas. Entonces, pues ahí conozco yo lo que es la cárcel, empezar a visitar a mi papá. Y mi mamá aprovecha como esta situación para ya separarse de él. Él sale de la cárcel, pero vuelve e ingresa, esta vez desconozco como la causa por la que vuelve e ingresa a la cárcel. Estuvo un buen tiempo y le daban permisos por 72 horas por buen comportamiento. Entonces en esos permisos de 72 horas ahí lo dejaban en un lugar específico y ahí mismo lo tenían que recoger. Y en esas 72 horas pues pasaba el tiempo con nosotros y pues me imagino yo que el tiempo que duró allá en la cárcel, cuando ya dejó de recibir visitas por parte de mi madre, de mi hermanita y yo, pues yo creo que ya empezó a sentir como la soledad y sentir como ese arrepentimiento. Entonces en esas visitas de 72 horas, pues nos pedía perdón, siempre que nos veía nos pedía perdón. Pues bueno, mi padre sale de la cárcel y por cuestión de violencia en cuanto al barrio, no podía quedarse aquí en Cali, entonces tenía que irse, desaparecerse, porque si no, pues le harían daño. Entonces decide irse para Bogotá, en donde comienza pues una vida nueva con sus papás, están viviendo con sus papás, y se dedica a ser taxista. Un día desaparece y ya como 3 días desaparecidos hasta que lo encuentran como NN en la UCI. Lo habían golpeado, supuestamente fue un robo, pero sinceramente fue una advertencia. Entonces después de esa paliza que le pegan a mi padre, tiene que irse del país, porque obviamente corría peligro. Entonces se va del país y empieza otra nueva vida por allá, le está yendo súper bien. Viene de visita a Colombia de vez en cuando tiene como la oportunidad. En este momento pues tiene una nueva familia, tiene un hijo, en ese momento tiene 43 años y el niño tiene 3 añitos. Andy, no sé si de pronto a los oyentes les pase como a mí, pero yo como que me perdí. ¿Quién era que te abusaba sexual? ¿Él o otro papá? No, ¿O un padrastro? no era un padrastro, ¿cómo te explico?
la pareja de mi abuela. No era mi abuelo, era la pareja de mi abuela, pero como fue el señor que nos crió, que mientras mi papá no estaba en casa, esa figura paterna, pues él la reemplazó. Y claro, la vulnerabilidad del momento, de la edad también, entonces esa fue como mi figura paterna, pero pues, sin saber Y que estaba el abusando. desgraciado, ve, el señor todavía vive. Afortunadamente no. Mm. No, ya no vive desde hace ya bastantes años, creo que 11 años si no estoy mal. ¿A qué edad iniciaron los abusos? No, pues como te digo, no tengo memoria. ¿Verdad que dices que no? Ujú. Pero tremendo. Entonces, bueno, tu papá se fue para Estados Unidos, ya para otro país, o Para Estados otro Unidos, país. y ya tiene otra familia y todo. ¿Tienes contacto con él actualmente y todo? Sí, actualmente tengo contacto con él. Ha mejorado muchísimo la relación porque él de rodillas, con toda la sinceridad del mundo, O pidió sea, perdón por todo lo que lo que le nos había hizo hecho. vivir. Ajá, obviamente, pues el tiempo no va Sí, a, no, eso no, uno no a arruga un volver. papel y lo plancha, eso no. Exactamente. Pero bueno, no trata de todas maneras de perdonar. Claro. ¿Cuándo fue la transición a las drogas? Bueno, la transición a las drogas comienza cuando terminan los abusos, pero entonces uno ya en la adolescencia ya es consciente de ciertas cosas de la sexualidad. Entonces ¿Entendiste que te habían abusado? entendí que me habían abusado, pero tenía miedo de hablar, pues porque era una persona muy cercana a la familia, a la que queríamos muchísimo y pensaba que no me iban a creer. Entonces comienzo a tener pesadillas de cuando estaba muy chiquitica, empiezan a atormentarme y mi relación con mi mamá comienza a tener falencias. O sea, hay mucha grosería de por medio y de por sí ha sido como muy grosera verbalmente, pero ya empieza a atacar psicológicamente diciendo como que ella le hubiera gustado no haber tenido hijos, que una vez se le llegó a salir como que yo, ¿por qué no te aborté? Entonces, como situaciones así, o sea, no fue una madre que estuvo ahí presente para mí como decirme, estoy orgullosa de ti, te amo hija, ven te doy un abrazo, no, de hecho, a causa de esa falta de amor por parte de ella, hoy en día pues me cuesta mucho como expresar físicamente el afecto y dar un abrazo, sinceramente me cuesta demasiado. Entonces comienzan las peleas con ella, pues lo normal con la mamá de que es que no quieres hacer aseo, que es que no quieres colaborar en la casa, que solo te la quieres pasar durmiendo. Entonces pues eso yo digo, eso es normal, Sí. creería yo. Pero ya la rebeldía viene en el momento en el que ella consigue pareja, estaba operada, porque después de mi hermanita, estaba operada para no tener hijos. Y se vuelve a operar con esta pareja nueva, se vuelve Para a operar tener. para tener hijos. Pero ella cree que no nos hemos dado cuenta. Ella dijo que tenía que hacerse una cirugía porque tenía un quiste en un ovario. Pero ese quiste en ese ovario era la cirugía para poder volver a tener hijos. Entonces vino mi primer hermanito y listo, yo dije, vale, está bien, no pasa nada, pues cuidémosle, démosle todo el amor, pues llegó, Diosito nos lo mandó, está bien. Pero vuelve a quedar embarazada. Como mi hermanito tiene en este momento 10 años, cumple 10 años ahorita el 30 de octubre, y el otro chiquitín tiene 9 años, 8 o 9 años, o sea, no se llevan absolutamente O sea, nada. tuvo dos hijos de La misma persona, pero seguiditas. Entonces, cuando ya viene este segundo hijo, el hombrecito, me disgusta por el hecho de que ya con este primer niño nos dimos cuenta que la obligación era un poco pesada porque más gastos, más responsabilidad. Mi mamá tenía que trabajar, el papá tenía que trabajar, entonces yo tenía que asumir junto con mi hermana y hay veces con mi abuela como esa responsabilidad de cuidar al bebé. Entonces muchas veces tenía que levantarme temprano porque tenía que estar pendiente del niño. Entonces cuando yo empecé a caer en cuenta de que bueno, viene otra obligación, yo ya no me quiero hacer cargo de esto, entonces empiezo a ponerme rebelde, mis actitudes con mi mamá empiezan a cambiar bastante y le expreso con toda transparencia que yo no quiero a ese niño, que no estoy de acuerdo en que haya quedado embarazada otra vez. Mi padrastro estaba empezando a coger como el vicio del alcohol. Entonces, pues ya viendo como esta situación también, digo, esto es otro problema encima, en cualquier momento este señor se va, deja a mi mamá y quedamos nosotras con los niños.
Entonces, pues, o sea, a pesar de que yo tenía mis 12, 13 años, era muy consciente de la responsabilidad que se venían y para, pues, mi mamá era quizás como formar su nuevo hogar. Y pues hoy por hoy yo creo que ya entendió como la lección y el por qué mi rebeldía de esos tiempos. Entonces, pues bueno, vienen ahí las discusiones, palabras muy gruesas, muy fuertes, como eres una malparida, este hijo de puta. Entonces, de ahí para arriba se pasa como ese límite de respeto y siempre recalcaba como, es que yo soy su mamá y usted a mí me tiene que respetar, sí o sí. Entonces, y no, yo nunca estoy de acuerdo porque, bueno, el respeto viene de parte y parte, obviamente. Pero bueno, ahí como dejamos esto, las discusiones por las discusiones, por los recuerdos y los sueños del abuso, comienzo a hacerme cutting, que es rayarme las manos, cortármelas. No Pero conocía ese pues, término. es cutting, se maneja hoy en día así. Antes se creía que era la ballena azul, no sé si llegaste a escuchar ese juego. Me parece que lo vi en algún programa de televisión, me La parece. ballena azul para ese tiempo fue muy famoso porque eran una serie de retos que te ponían a través de Facebook o no sé qué redes sociales y te ponían unos retos que tenías que cumplir y el reto final terminaba suicidándote. O sea, muchos jóvenes para ese tiempo se murieron porque se quitaron la vida con ese juego. Entonces, pues yo me hacía cutting, pero confundieron en el colegio que yo estaba jugando a la ballena azul. ¿Y entonces? Y se dieron cuenta, llamaron a mi mamá y mi mamá recién parida con ese chiquitín, entonces ya te imaginarás la que yo me llevé en la casa, otra discusión más. Más adelante el colegio se entera que yo estoy consumiendo dentro del colegio, porque a veces llevaba en los tarritos de EGA, metía el sacol y en los recreos, en los descansos, me iba como para la parte de atrás del colegio a consumir. Entonces, pues, ¿Y tu mamá supo que consumías? Sí, claro. ¿Y qué hizo ella? No, pues la verdad ella se quedó sorprendida porque ella dijo que pues, no llegaba a pensar que yo llegara como a ese extremo. Al principio dijo que lo hacía por llamar la atención, pero pues no sabía cómo por lo que estaba atravesando. Cuando me hice lo del cutting, me dijo, bueno, si te vas a matar, pues mátate y no avises. Hazlo una vez. Ay, no. Entonces, pues creería yo que son palabras de una madre con rabia, enojada, pero pues... De una madre que esté, como le perdón, una madre que esté loca. Pues claro, sí, ¿cómo le va a decir a mi hijo así? Bueno, independientemente de mis comportamientos, yo siempre he sido muy buena estudiante. Me he refugiado en el estudio y pues académicamente en el colegio muy buena, disciplinaria. Pues sí me iba un poquito mal porque era muy contestona con los profesores, era peleona con los compañeros, o sea, no me dejaba de cualquiera y para ese tiempo empecé a recibir como esas burlas hacia mi cuerpo porque era delgada. Entonces, para los 14 años más o menos que las niñas ya se estaban empezando a desarrollar, que a salirle los senos, que las caderas más bonitas, pues yo para ese tiempo era plana, entonces los niños como que me hacían a un lado y no, con esa plana no, con esa flacuchenta no, con esa raquítica no, entonces pues también empezó como a afectarme y a darme la autoestima. Bueno, resulta que a causa de mi conducta en el colegio, una disciplina muy pésima por decirlo así, yo pierdo octavo grado. Bueno, me salté una partecita y es que yo pierdo quinto de primaria porque me hacen un cambio de colegio de privado a público. Entonces fue un cambio muy drástico. Pierdo quinto y mi madre como castigo me lleva al grado para ver cómo se graduaban mis compañeros. Y para rematar, mi hermana se está graduando de transición a primero, entonces sí o sí tenía que ir al grado. Entonces el ver a mis compañeros graduarse y yo no, eso fue un trauma tremendo. Y pues ya me dijo, ahí te queda la enseñanza como para que quieras volver a perder un año. Me decía, vuelves a perder un año y yo te saco a estudiar y te mando a trabajar. Entonces, por eso académicamente yo me volví muy buena. Igualmente siempre me ha gustado mucho el estudio, sino que pues ese cambio fue tan drástico que la verdad no, pues la verdad no sé qué sucedió. Ahora sí, en octavo pierdo octavo semestre por contabilidad, una décima. Me quedo en 2.9.9 en la materia. Y
La perdí, o sea, con eso ya perdí el año, por no haber, por esa décima perdía ya el año. Entonces el profesor a la final se arrepintió y le dijo, te voy a regalar esa décima para que pases a noveno. Entonces la coordinadora del colegio, pues viendo mi conducta disciplinaria, dijo, no, ni mierda, que repita, así, enfrente mío, que Uy, repita. no. Y yo casi digo, por Dios. Entonces hay algo que se le llama la promoción en el colegio. Entonces cuando yo empecé a repetir octavo, apliqué para la promoción, que consiste en que en primer periodo, eran 4 periodos, el primer periodo del año sacaba todas mis calificaciones, todas mis notas sobre 4 y me promovían al grado noveno en el segundo periodo. Entonces apliqué y la verdad me gané esa promoción. Fue muy difícil porque pues imagínate tener que desatrasarse de todo el primer periodo de noveno y seguirle el ritmo de segundo, noveno, entonces fue un poco complicado. Y de paso pues yo soy muy, ¿cómo te digo? Como me la rebusco, entonces yo hacía manillitas, las vendía, hacía trabajos de matemáticas, los trabajos de artística me encantaba hacerlo, entonces cobraba por eso. Siempre tenía como dinero por esos trabajitos que me hacía. Entonces fue muy estresante para mí como ese cambio también Y de cuando octavo lo a de noveno, noveno. ¿qué hizo tu mamá? Bueno, pues ella me lo permitió y dijo, pues hágale, yo le apoyo si usted puede. Y yo, listo. No había ningún problema. Cuando me promovieron, pues ni un felicitaciones, pero esa es su obligación. Entonces, listo, esa es mi obligación. Pasé a noveno y la coordinadora me dijo, listo, hasta este año te permito que estudies aquí en este colegio. ¿Y Por, por qué? por la conducta. Ay, Dios. Había reportes, memos, se le llaman memos, que si digamos ibas con las uñas largas, las uñas pintadas de rojo, de colores oscuros, que si ibas con la falda arriba, de la rodilla, te ponían reportes. Entonces por cada 3 reportes te van una suspensión. Yo llegué a acumular 84 memos en el año. Entonces Ay, mantenía, no. mantenía suspendida también. No, Entonces no, ella no. dijo, no, o sea, un dolor de cabeza total. Y la gota que derramó el vaso fue que con las compañías que yo andaba para ese tiempo, se robaron un celular y me dijeron, guárdeme esta pila. Yo guardé la pila normal y la metí en una papa. Porque ya me dijeron, métela en una papa. Y yo pues no entiendo por qué. Cuando llega la profesora al salón y dice, se robaron un celular y esto. Entonces yo las miro y yo les digo, este celular, esta pila es del celular que se robaron. Sí, pero usted ya no puede decir nada porque usted ya está involucrada. Yo me quedé callada y yo dije, listo, esperar a que termine la jornada para pasarle eso y limpiarme las manos. Pues dieron con el celular porque las señoritas lo escondieron detrás, en la parte de atrás del colegio, le pusieron disque piedras encima para taparlo y yo no sé quién pasó encima y dañaron la pantalla del celular. Ay, no. Entonces, pues entregaron el celular dañado, las echaron a ellas, a mí me pusieron matrícula condicional, entonces me dijeron, hasta este año te dejamos terminar noveno y chao, te vas. Y yo, bueno, pues ningún colegio me quería recibir. El INEM me dio la oportunidad y me recibió el INEM, entonces ya pasaba décimo y solo me faltaba décimo y 11. Resulta que en el INEM existe la posibilidad de estudiar, mientras estudias tu bachillerato, haces una modalidad que es como un técnico. Entonces a mí toda la vida me ha interesado la salud y esa modalidad la había ya, entonces yo me metí a estudiar en esa modalidad. La verdad me fue muy bien. En el momento en que llegué, una de las profesoras, viendo pues mi historial en el colegio, me dijo, usted aquí se gradúa y sale de derechita como la línea de ese piso. Y entonces yo me le reí en la cara y yo, oigan a esta, porque yo era ¿Y muy, cómo así? porque yo era muy Pero ¿cómo así desafiante. que sale como la línea de ese piso? Pues, o sea, derechita, recta, que tenía que Ah, salir te bien, iba. ajá, me iba a pulir, tenía que Ah, salir ¿vio? perfecta, pues. Y entonces yo me le reí en la cara y yo, oigan a esta, porque yo era muy desafiante. Mm, Y pues en efecto, sí, tenía razón, la señora me ¿vio? pulió. Muy jodida la señora. Demasiado jodida, pero buenísima también. O sea, ahí cambiaron mis comportamientos con ella súper bien. Nuevamente me destaqué académicamente. Me llegué a ganar un premio por un proyecto final que hice en el grado 11. Y aquí viene la oportunidad, la gran oportunidad de mi vida, que es la beca para estudiar como jefe de enfermería. Entonces llega un doctor de Estados Unidos
Alinem, él ya tiene una fundación para mujeres con cáncer de mama aquí en Colombia. Él trabaja en Estados Unidos como cirujano con este tema del cáncer. Entonces viene aquí al INEN y dice, bueno, voy a regalar dos becas a los estudiantes que sean más destacados con la intención de poder pues brindarle la oportunidad a los jóvenes que no tienen como la posibilidad de pagarse una universidad. Préstame el celular. Ashley, ¿sabes qué estaba pensando? Que como que no has dicho en qué momento dejaste las drogas o si no las dejaste o si todavía estabas, porque como seguimos la historia, no vi como que dijeras si ya has dejado las drogas. Bueno, para ese tiempo que había ganado la beca, todavía seguía consumiendo. Sí. Seguía ¿Cuánto así. tiempo consumiste más o menos drogas? Desde los 14 años hasta los 15, 16, sí, 2 años. Ah, Pues no, pues tampoco obviamente, fue pues mucho. no fue mucho, pero igualmente estamos hablando del Sacol y el Sacol pues es muy Fuerte. dañino, demasiado dañino. No lo Mm, hacía frecuentemente, pero sí lo hacía. Entonces, pues me quiero pelear por esta beca, quiero ganármela, pero entonces ahí caigo en cuenta de que yo tengo que dejar este vicio porque pues necesitaba estar en sano juicio, o sea, ya tenía que coger responsabilidad, pero fue muy difícil, la verdad, porque yo ya tenía como un vicio, eso es una ujú. adicción. Em, el chocolate y el café me ayudaron muchísimo. ¿Sí? El chocolate. O sea, cambiaste una edición por otra. Ajá, total. Entonces, cada que me dan como esas ganas de querer consumir, era embútame chocolate o café. Y con Mm, eso lo dejé y el café o sea, ese fue el vicio que quedó hoy en día. ah, sí. Entonces, mientras estaba atravesando todo este proceso de la beca y eso, pues estaba también atravesando el proceso de despegarme como de este vicio. Mi madre pues no sabía como por lo que tenía que atravesar en ese momento, o sea, todo esto lo estaba atravesando yo solita y pues fue muy difícil porque no tenía como el acompañamiento de nadie. Entonces llega este señor, dice, bueno, los mejores estudiantes son seleccionados, hacen un proceso con unos papeles y hacen la entrevista con el director de la carrera y el que quede, pues el que sea Ujú. admitido en la universidad, pues ese es el que gana la beca. Había una beca para medicina y otra para enfermería en la Universidad Javeriana. Entonces, la mayoría de mis compañeros se fueron por medicina y yo me fui para enfermería porque siempre tuve claro desde pequeña que me gustaba enfermería, porque lo que era el canal de Un bebé por minuto, Mm, historias inéditas, ¿te sala de gustaba? urgencias, me encantaba, ese era mi programa favorito desde que tengo memoria. Me encantaba vérmelo con mi mamá mientras ella estaba embarazada. Eso era como, este es uno de los momentos bonitos que recuerdo con ella, Tu mamá. sentarme a ver esos programas con ella. Entonces, pues me fui por enfermería, hice todo el proceso y, y pues me la gané. El 2 de Bendito Dios. diciembre, el 2 de diciembre que cumplo años, tuve la entrevista y ese mismo día la directora de la carrera me dijo, feliz cumpleaños, eres admitida. Entonces fui admitida, ya viendo que era admitida y me tenía que poner más rápida con el proceso de desapegarme con esta droga. Y pues ya ingreso a estudiar en el 2021 en la Javeriana, me coge la pandemia. Entonces, Mm, eso fue otro choque para mi vida, porque pues aquí va a empezar a despertar como esa depresión que viene haciendo bolita desde hace uy, años. sí. La pandemia yo creo que no solo para mí, sino para muchas personas desencadenó una serie de problemas mentales y hasta ansiosos. Mami, vea, le cuento, te corto un momento su historia. Cuando llegó lo del COVID, yo sentía que yo estaba loca. O sea, yo me asomaba por las ventanas y yo no veía a nadie, a mí me daba como tirarme de las ventanas. Y si yo salía, digamos, pues a nosotros nos dieron un permiso porque como distribuíamos tapabocas y todo, y yo salía a la calle, alguien me quería venir a hablar, yo quería salir corriendo. O sea, yo sentí que ese momento como que uno tuvo como un trastorno con lo de la Sí, pandemia. Eso fue total, o fuerte. sea, todo el mundo tenía Y, miedo. y más que ya venías con un proceso de depresiones, de todo lo que ya te ha pasado en la vida y viene y te mete algo que uno nunca había, Claro que se iba a yo ni imaginar. siquiera había escuchado la palabra pandemia antes de que pasara esto. O sea, imagínate tan raro, pero ni siquiera lo había escuchado, algo demasiadamente nuevo y duro. Sí, total.
ese encierro, o sea, fue tenaz. Bueno, entonces empiezo a estudiar de manera virtual los primeros semestres hasta tercer semestre. Los requisitos para mantener la beca era mantener un promedio superior a 3.8 y no tener como llamados de atención. Entonces, pues aquí tenía que comportarme seria. Ahí sí le tocaba. Hay conducta de niña juiciosa porque ya estamos en una universidad y de mi comportamiento depende mi futuro. Entonces, fue un choque bastante grande porque el colegio a la universidad sí, yo creo que cualquier joven que entra a la universidad me entendería perfectamente porque pues uno busca su método de estudio, busca la manera en uno cómo aprender todas esas cosas y más en el área de la salud que te tienes que aprender cada parte del cuerpo para qué sirve, cómo esto y entonces es de mucha atención. Eh, Empiezo a trasnocharme, no dormía, me la pasaba estudiando, estresada, me llegué a desmayar en medio de parciales del estrés tan grande que tenía. Eh, para finales del 2021 conozco a una persona, un hombre, y pues terminamos siendo pareja. Entonces conoce mi historia, porque me abro, se la cuento y empieza como a apoyarme y me dice no te voy a dejar sola, no te preocupes. Bueno, entonces ese era como mi apoyo con todos los problemas de mi casa y eso, ese era mi apoyo. Entonces empecé a generar una dependencia emocional a este pelado. Era el primer. Cambiando una adicción por otra adicción. Imagínate, ya para aquí, ya para este punto, ya había logrado dejar como del todo la adicción con el alcohol. Entonces, pues comienzo mi relación con este muchacho. A mi mamá le disgusta. La verdad, esto es como una duda muy grande para nosotras. Para nosotras no, pues sí, para mi hermana mayor, que por parte de papá, a la que le cuento todo, esa es la que también ha sido mi apoyo. Mi mamá se conoció con ese pelado en el gimnasio. Él era entrenador de ese gimnasio. Entonces me dice mi mamá, ve con este entrenador que te entrena súper bien, es un papacito y es yo no sé qué. Y yo, perfecto, listo, yo voy. Me entrena el muchacho y está bien, empezamos a hablar y eso. Mi mamá le decía a la amiga, uff, es que ese muchacho está muy rico, ¿te imaginas? Cositas así. Entonces, pues yo por ese tiempo no le paraba bolas porque yo dije, pues, no le había como la mala intención. Cuando yo ya me involucro sentimentalmente con este muchacho, mi mamá termina de cambiar el comportamiento conmigo y se vienen más problemas, más peleas. Está enamorada de él. La verdad, o sea, la amiga de mi mamá me llegó a confirmar que sí. Sí. Pero pues obviamente por boca de mi mamá nunca iba a salir un sí, yo estoy enamorada de él, no. Entonces si salía con él era un problema, si llegaba tarde era un problema. Eso sí, te aclaro, te hago como un paréntesis, mi mamá me cuidó bastante, agradezco muchísimo eso, que a pesar de que yo tenía mis 15, 17 años y yo quería ir a una fiesta, unos 15, yo tenía que pedir permiso, tenía horario de entrada y horario de salida. Entonces, y si me pasaba si sea 5 minutos, pues mi castigo me llevaba. Entonces, con él tengo 17 años cuando me metí con él y pues ya comienzo como a probar un poquito de la libertad de ir a fiestas, de salir solo con él, pero mi mamá pues se enoja. Cada que llegaba siempre buscaba una pelea y se enojaba. Para ese 2021, creo que sí, fue el 2021, no me acuerdo muy bien, vuelven las pesadillas que yo tenía para cuando empecé a consumir. Vuelven las pesadillas y empiezo a sentir como la presencia de este hombre, que por cierto murió, creo que cuando yo tenía 12 años, la verdad no recuerdo muy bien, pero empiezo a sentir la presencia de ese señor y entonces, o sea, yo pensaba, yo dije, de pronto me está atormentando porque está enojado que yo haya conseguido una pareja, no sé, o sea, no. nunca lo supe, me psicocié, entonces yo decía, está detrás mío, es por eso. Y empiezo por el estudio, por los problemas de la casa y todo eso, empiezo otra vez, no duermo, no como, ya no quiero ir a la universidad, los problemas con mi mamá cada vez eran más grandes, la forma en que me trataba era terrible, pues el proceso de la pandemia pues aún más, y ahí eso que ya para eso el 2022 creo que fue lo intento del suicidio, ya se había terminado más o menos la pandemia, estábamos ya como volviendo a salir. A la normalidad. Eso fue en septiembre del 2022,
que yo ya vengo así, que no me quiero bañar, que no quiero salir, que no quiero esto y lo otro, y tenía también problemas con mi pareja para rematar. Entonces había pillado una infidelidad, él se había ido con otra muchacha para el lago Calima y, o sea, ahí perdí mi apoyo, perdí absolutamente todo para mí, yo había perdido absolutamente todo. Y ya con estas conductas así de importaculismo, por decirlo así, eh, un jueves de septiembre decido intentarme quitar la vida. Entonces me corto de manera vertical la mano derecha, de hecho tengo la cicatriz hasta el momento. Uy, sí. Sí, y pues me alcancé a ver las venas y eso me las iba a cortar, pero me desmayé muy rápido. Entonces ya de ahí pierdo el conocimiento, no sé qué pasa a partir de ahí hasta que llego al hospital y ya, o sea, me han salvado, por decirlo así, me devuelven a este mundo, porque según lo que cuenta mi familia, yo ya estaba más allá que acá. Eh, el hospital no me permite salir, no me dan el egreso, sino que me dicen tienes que ir remitida directamente a un psiquiátrico porque tú no estás bien. Entonces me hacen la remisión al psiquiátrico, estoy en el psiquiátrico, mi abuela, aquí viene el apoyo de mi abuela, 24/7 conmigo en ese psiquiátrico, era mi acompañante permanente porque yo era una paciente muy agresiva, yo le agredía a los auxiliares y les tiraba la comida, o sea, yo era un desastre de paciente, total un desastre. La universidad en ese momento tocó pausarla porque pues claro, estaba Claro, estaba hospitalizada, hospitalizada. pero por parte de la coordinadora y mis compañeros, mis profesores recibí totalmente el apoyo y pues dejaron como que me tomara mi tiempo, pensar y todo eso. La verdad el tiempo en el psiquiátrico fue un poquito atormentoso porque no había mucho que hacer, uno está alejado del exterior y de todo y tienes tanto tiempo para estar solo con vos que empezás a reflexionar. Entonces aquí ya comienza mi proceso como de recuperación, de empezar a trabajar todo eso que he cargado durante tantos años, que no había recibido ayuda. Me medican y comienzo terapias con psicología. Entonces, cuando ya me empiezan a ver mejoría en el psiquiátrico, me dan el egreso, pero con la intención de que siga yendo a terapias y que siga juiciosa con los medicamentos. Entonces, mi abuela se hace cargo de los medicamentos y me los comienza a dar a la hora que corresponde. Vuelvo a la universidad, me colaboran con talleres y actividades que me permitan como Nivelarte. nivelarme. Ajá, afortunadamente, antes de yo detonar e intentar suicidarme, eh, dejo todas mis notas, o sea, literalmente me esforcé en el primer corte por sacar las mejores notas y Imagínate. todas sobre 4, entonces con esas notas que tuve me pude relajar un poquitico cuando llegué otra vez después del psiquiátrico y no perdí el semestre, que fue lo importante, o sea, sí pasé raspadita, pero no lo ¿Cuánto tiempo perdí. estás en el psiquiátrico? La verdad no recuerdo, yo creo que 3 semanas, no, o sea, por las pastillas, porque esas pastillas te generan amnesia y hasta lagunas, entonces se te olvida mucho como la parte de las fechas y hasta momentos que llegaste a vivir. Este es el momento en el que a mí me dicen, ah, mira, ¿te acuerdas de que pasó esto y esto para esta fecha? No, me cuesta. Ay, Dios. Pero eso es un efecto secundario de los medicamentos. Estoy con los medicamentos como por 1 año más o menos y terapia psicológica por 2 años. La EPS, como siempre, dando la cita de la psicología cada 4 meses. Y pues para yo no esperar tanto, porque o sea, yo dije, tenía mi fuerza de voluntad de querer cambiar y mejorar tantas cosas en mí, que yo dije, está bien, pues entonces no me voy a quedar aquí esperando a la EPS, me voy con la psicóloga de la universidad. La universidad me brindaba esa oportunidad de tener terapias allá. Entonces, todas mis terapias, la pasé con la psicóloga de la universidad. Comienzo a realizar, a ejercitarme, porque pues una de las formas en que quería ayudarme era aumentar el autoestima que habían destruido cuando estaba adolescente, a ir al gimnasio. Entonces comienzo a ir al gimnasio y viendo que fisiológicamente cuando uno va al gimnasio, hace un deporte o algo, secretas neurotransmisores que son de la felicidad, por decirlo así, los que te mantienen como ahí, al margen. Entonces, cuando ya comienzo a producir esto de manera natural, el psiquiatra dice, bueno, aquí
quitémosle los medicamentos y que siga así juiciosa. Entonces, para mí eso fue lo mejor porque los medicamentos, la verdad, son un poquito complicados. Eran fuertes. ¿Qué te daban los medicamentos? Los medicamentos al principio te causan somnolencia, pareces como un zombie, te causa la amnesia, que no recuerdas mucho, y en ocasiones causaban hasta náuseas, como la pérdida de apetito también. Bueno, me retiran los medicamentos, sigo juiciosa en el gimnasio, termino mis terapias por fin, la psicóloga me brinda las herramientas necesarias para yo poder empezar a afrontar todas las situaciones que había atravesado. Entonces le digo a mi mamá, mami, tengamos una terapia familiar que la necesitamos. Ay. Esto no sirve para ni mierda, eso es para los locos. Y yo, está bien. Cuando yo le comenté esto a la psicóloga me dijo, tú tienes que irte de la casa y va a mejorar la relación con tu mamá porque la convivencia con ella te está afectando psicológicamente y eso no va a permitir que avances con tu proceso. Entonces, pues empiezo yo a poner límites, o sea, viendo que económicamente no podía mantenerme porque también tenía una beca y mientras yo estudiaba, trabajaba, o sea, yo estudiaba de lunes a viernes, sábado y domingo trabajaba, 100.000 pesos semanales a mí no me alcanzaba para mantenerme. Claro que no. Yo a veces tenía que escoger entre el pasaje o la comida en la universidad, porque yo misma me daba o sea, para no pedirle a mis padres, porque pues tampoco es que ¿Tuvieran o te lo hubieran dado? Exacto. ¿Cuál de las dos? ¿Tuvieran o te lo hubieran dado? Pues las dos. Por parte de mi papá, que tuviera. Y por parte de mi mamá, que me lo hubieran dado. Bueno, entonces, pues viendo que ya mi mamá como que no era receptiva a lo que yo le había pedido de la terapia, me empiezo a poner límites. Entonces, si ella se ponía a discutir, yo la dejaba hablando sola, no le iba a responder porque eso era agrandar más el problema. Entonces, el dejarla hablando sola la ponía más histérica, por decirlo así. Cuando ya veía que empezaba a usar palabras muy soeces conmigo, ya ahí como que me defendía y le decía, bueno, a mí tráteme bien, hágame el favor, porque si usted quiere respeto de mi parte, yo necesito que usted me respete. Eso le disgustó muchísimo a ella. Entonces, pues el poner los límites hizo que nos distanciáramos y este es el momento en el que nosotras no nos hablamos. Creo que llevamos más o menos 1 año y medio, quizás 2 años, sin hablarnos. O sea, nos hablamos estrictamente para lo necesario, como pues vivimos juntas, pero no nos hablamos. Como usted... Te iba a preguntar, ¿viene en la misma casa? Ay, no, ¿en serio? Sí, es como, usted no lavó el plato y yo, no, ya voy y lo lavo, listo. Para eso. Para mí fue muy duro al principio porque algo como la bendición para mí es sagrada, que me la diera mi mamá. Y cuando ella se enojaba, ella a mí no me la daba. Entonces, pues yo ya viendo esta situación, yo que le voy a andar pidiendo la bendición, mendigándole por algo que ella no le nace. Entonces, pues dejé de pedírsela, ya ahí nos dejamos de hablar y todo. Entonces, aquí mi abuela siempre ha sido mi pilar y siempre ha estado para mí. Desde el momento en que estuve en el psiquiátrico hasta que salí, hasta el día de hoy, mi abuela ha sido mi pilar y ha estado apoyándome siempre, siempre. Bueno, me va muy bien en la universidad, normal, sigo con mi vida. Y se llega el culminar esta etapa de la universidad, ya me gradúo. Quería volver a tener como un acercamiento con mi mamá y le doy la invitación para que vamos al grado, verbalmente, ¿no? Porque pues no tenía la tarjetica. Entonces le digo como para que vayamos al grado. No asistió. No. Asistió mi abuela, mis hermanas y mi padrastro. ¿Y qué te dijo? No me dio explicación. O sea, por ahí escuché, o sea, ni siquiera me lo dijo directamente a mí, sino que le dijo como a mi abuela, es que yo no voy a ir porque es que no me dieron permiso en el trabajo. Entonces, pues, está bien, yo dije, vale, no hay problema, pues tampoco se puede obligar. Y pues ya hasta el día de hoy no nos hablamos. La relación con mi papá, pues, cada vez más fuerte porque él conoce de todo lo que ha sucedido a lo largo de este tiempo, entonces me apoya económicamente porque pues la distancia no lo permite. Sí. Pero sí hay, digamos, cositas así con mi mamá, por ejemplo, aquí contándote el comportamiento de ella. Cuando yo estaba en 11, ella a mí me pagó el auxiliar, el técnico auxiliar.
y el técnico auxiliar está como en 3 millones. Yo ya había hecho la parte teórica y me faltaba la parte práctica, pero como llegó la cuestión de la beca, me tocó decidir entre el auxiliar y entre el profesional. Entonces, cuando yo me iba a ir por el profesional, mi mamá me dijo, ¿y entonces qué? Con lo que yo invertí en el auxiliar. Y yo le dije, mami, pero es que se me presentó esta oportunidad, es muchísimo mejor, o sea, estamos hablando casi de 90 millones que te vas a ahorrar. Y se los tenía que devolver. Yo con 16 años, ¿cómo iba a devolverle casi 1,5 millones que invirtió? Mi tía, no recuerdo muy bien, pero creo que mi tía de Estados Unidos se los mandó y le dijo, déjemela estudiar. El caso es que habló con ella porque yo le comenté la situación y yo dije, no voy a poder estudiar mi jefatura porque mi mamá me está cobrando el auxiliar. Ay, no, tu mamá estaba ahora como loquita. Está todavía. Ah, bueno, sí, está. Y bueno, y pues ahorita lo que así como que empeoró mucho la relación ahorita último es el hecho de que cuando yo ya logré conseguir como esa contextura física que tanto había añorado, con mucho esfuerzo, porque la verdad yo soy flaca de contextura, para poder aumentar de peso tenía que ir al gimnasio y comer bastante proteína. Pues resulta que para yo evitar que ella se gastara de su bolsillo lo que te correspondía de mi alimentación, que yo estaba comiendo muchísimo, compré un panal de huevos y lo dejé en la casa de mi abuela. Y para ella eso fue una ofensa y me escondió la comida en la casa. Entonces, a partir de ese día empezó a esconder la comida, no me dejaba como el almuerzo, ya no me daba almuerzo y eso. Entonces yo como que, bueno, pues viendo esa situación me tocó hacerme cargo pues ya como tal de A los 16 años. No, eso fue ya ahorita último. Te mencioné que ahorita ya último lo que empeoró la relación fue eso. Pero sí, y pues hasta el día de hoy pues sigo comprándome mi mercado. Ya ahorita trata como de buscarme el ladito, pero no tengo rencor hacia ellos. Si ella me pide disculpas, obviamente la voy a aceptar, pero yo creería que es lo que dijo la psicóloga es totalmente cierto. El día que yo me vaya a mi casa voy a poder mejorar esa relación con ella, porque el hecho de que le haga falta quizás vaya como a concientizar que de todo lo que ha hecho hasta el momento. Mejor dicho, ¿cómo vas en ejerciendo ya que eres jefe? En este momento, pues desde junio que yo me gradué hasta septiembre que tuve que esperar a recibir la tarjeta profesional. Ese es un proceso legal para uno poder oficializarse como un enfermero profesional de Colombia. Entonces, en ese lapso de tiempo estuve en oficios varios. Estuve en un restaurante chino, estuve trabajando en un casino y pues di como enfermera particular, que aquí fue donde los conocí, como enfermera particular y me brindaron la oportunidad. Estuve trabajando mientras lograba conseguir mi tarjeta profesional. Cuando ya me llegó mi tarjeta profesional, llegó la otra oportunidad de una beca para España para hacer un máster en seguridad del paciente. Entonces, pues eso es como más o menos a largo plazo, de aquí al otro año, si Dios quiere, y si no es el otro año, pues el siguiente, en el 2027. Y pues mientras tanto, se me ofrecieron el trabajo en un hospital de aquí de Cali y soy jefe de enfermería de salud mental. Imagínate que cómo hacen las cosas de la vida. Para eso te estaba preparando Dios. De paciente a jefe de enfermería, pero entonces al principio me dio un poquito difícil como este cambio y el contarle, abrirle a mis compañeros lo que yo había tenido que vivir. Pues para mí era necesario ser sincera porque la cicatriz es muy evidente, entonces los pacientes también preguntan. De hecho, hace poquito tuve una experiencia que fui a sacar unas muestras a una nena, una paciente, y la acompañante, la hermana, me pregunta, jefe, ¿qué te pasó ahí? Entonces a mí me dio mucha pena decirle, mira, yo me intenté suicidar, entonces yo le dije, tuve un accidente. Y me dice así directamente, yo pensé que te habías intentado matar, y yo, Dios mío, porque es que pues uno nunca sabe cuál va a ser la reacción. Sí. Y ya le comenté a mis compañeros y ellos dijeron como, bueno, tuviste una historia bastante difícil, pero, o sea, mira cómo son las cosas de la vida, terminaste aquí en salud mental, ya apoyando a otras personas que también están atravesando por algo que tú ya viviste y tu mismo proceso va a generar esa empatía y va a lograr que esas personas logren recuperarse. O sea, hiciste las prácticas antes de estudiarlo, antes de terminar la carrera, porque sí, claro. ya estabas
imagínate, estuviste en salud mental, estuviste hospitalizada, internada, imagínate, hice las prácticas antes de, Sí. o sea, ya sabe desde adentro cómo el ¿Cómo? comportamiento de los Total. pacientes, ¿no? Sí. Para que vea que Dios para todo lo prepara a uno, ¿no? Y uno dice, Sí. ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué hoy en esto? Y ya lo está preparando para su futuro. Que mire, enfermera jefe a los 21 años y de un sitio que ya conoce desde adentro. Ya sabe los Total. comportamientos de hasta de los enfermeros, Sí. de todos, porque en todas partes hay como gente que los enfermeros son como más loquitos que los pacientes. Sí, mira que sí, termina siendo cierto que los Sí, mismos profesionales se vuelven más locos que los pacientes por sí, las mismas situaciones que tienen que vivir con ellas. Pero sí, la verdad es que irónico son las vueltas de la vida. sí. Ya pues entonces en este momento ando trabajando muy juiciosa, lo que tanto soñé, la verdad, porque uf, esa beca para mí fue la gran oportunidad de mi vida, la que me abrió mi camino, la que me va a seguir abriendo puertas, porque con ese título yo sé que me va a abrir muchas puertas y ahorita pues el pensado es irme para España a estudiar esa beca, homologar mi carrera para ser una enfermera profesional allá en Madrid, en España, y el otro plan es para Estados Unidos, registered nurse, o sea, enfermera en Estados Unidos. O sea, todo eso le damos las gracias a Dios, pero también le damos las gracias a la señora que te dijo que iba a salir como una línea. Total. Sí, esa señora, y todavía tengo contacto con ella, está Sí, muy orgullosa, la verdad. O sea, dijo, bendito el Dios. cambio es impresionante, porque sí, el cambio que tuve desde el 2021 a hoy en día es, o sea, hasta yo me quedo impresionada. Y los mismos, los psiquiatras dijeron como, es impresionante el proceso que tuviste porque no cualquiera sale de una depresión con la que tú venías. Hay gente que todavía, o sea, toda la vida sigue tomando sus Medicamentos y medicamentos. todo. No, para mí la fuerza de voluntad, el deporte lo fue todo y el apoyo de mi abuela. O sea, para mí eso fue. Bendito sea el Señor. Pues a ver, Ashley, me gustaría como que le explicara un poquito a nuestras teleoyentes, a nuestros televidentes, que pues, eso también lo vamos a poner por nuestro podcast de YouTube. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre una enfermera jefe y una enfermera normal? O sea, ¿cuáles son los términos apropiados? Tú eres una enfermera jefe y la otra enfermera, ¿qué es? Auxiliar. Entonces, Auxiliar. el técnico auxiliar y la enfermera profesional. El técnico auxiliar son los que estudian 2 años Ujú. y pues le enseñan a grosso modo lo que es enfermería. El enfermero profesional, el que ya estudia en una universidad 5 años, que lo preparan para, o sea, literalmente tienen todos los conocimientos de un médico y ser el apoyo del médico en caso de que lo necesite. Entonces, por ejemplo, nosotros, los enfermeros profesionales, vemos, por ejemplo, anatomía, fisiología, histología muy a profundo, cómo funciona cada parte del cuerpo. En cambio, los técnicos les enseñan como los nombres y ya. Por encimita. Exacto, por encimita. Y en enfermería, pues como es un rango mayor al auxiliar, también te enseñan como la parte de gestión, de liderar, porque a tu cargo van a estar el personal que le vas a indicar y vas a orientar lo que sigue con el manejo del paciente. Bueno, Ashley, ¿cómo te ha ido con las personas mayores que son auxiliares y te toca mandarlas? ¿Cómo te ha ido con esas personas? Bueno, mandala me parece un término, te corrijo, disculpa, pero ¿Cómo hace? bueno, ¿Cuál es el término correcto? más bien liderarlas o pedirles el favor, porque es que mandarlas suena muy feo. Pero igual es mandarla porque es la jefe. Bueno, sí, eso sí. Pero bueno, en este momento me está yendo muy bien porque son personas muy receptivas y muy abiertas y pues entienden el proceso que yo estoy atravesando. Soy recién egresada, apenas estoy entrando al mundo de la experiencia laboral, entonces me apoyan muchísimo. No ponen peros para absolutamente nada y siempre cuando se vaya a hacer, se tiene que hacer con toda la amabilidad y de buena manera, porque es que si le vienes a hablar con altanería y es que yo sé más que usted, pues obviamente les va a disgustar. Entonces siempre con respeto hacia los demás y a disposición, porque esa es la otra, uno a disposición de aprender de esas personas que tienen un largo recorrido de experiencia, aprender de ellos, entonces eso les emociona también a ellos, el enseñarle a uno que está nuevecito. Ahí en Chévere. salud mental me fue muy bien. Yo estuve en la UCI neonatal en prácticas antes de salir de la universidad. Son unas prácticas que ya te dejan solito como para prepararte a la vida laboral.
La verdad fue un poco complicado. Me Ujú. encantan los bebés prematuros, soy muy buena en ese tema, pero el ambiente laboral que se manejó en esa unidad fue un poco difícil porque las enfermeras que ya llevaban 20, 30 años de experiencia querían venirme a montar a mí. Claro, una muchachita de 21 Mm. años no sabe nada, yo llevo tantos años de experiencia, les disgustaba cuando uno les decía, mira jefe, lo que pasa es que este paciente no tiene una manilla, o sea, como recalcarle, retroalimentarle los errores para que los pueda mejorar, les disgustaba. Entonces tenían Mm. comportamientos infantiles, como mirarte feo, sacarte la lengua, hablarte feo. Imagínate. Volvieron al colegio. Total, entonces me ofrecieron, o sea, quedé como con la oportunidad de las puertas abiertas en esa unidad para poder trabajar ahí, pero pues ese ambiente No, no laboral era el no, total. ambiente. Pero gracias a Dios di con un buen lugar en donde, o sea, mis compañeros son lo mejor que me ha podido pasar, o sea, ese ambiente laboral parece cuento de hadas, porque en el gremio de la salud se mueve mucho la competencia y la envidia. Entonces, pues Mm. afortunadamente di con un buen equipo. Pues bendito sea Dios. Bueno, así yo quisiera que le dejaras un mensaje a todas esas mujeres que nos están escuchando en este momento. Eh, Tu historia es muy inspiradora porque pudiste haberte quedado en las drogas o pudiste haber tomado lo del abuso como para volverte abusiva. O sea, transformaste tantas cosas que te pasaron a tan corta edad y mira, hoy por hoy tienes 21 años y de pronto has logrado lo que muchas personas mucho mayores no lo han conseguido porque se han argumentado por todo lo que le ha pasado. Como decíamos anteriormente, todo lo que le pasa a uno es porque Dios lo permite y lo está preparando para algo. Mira que te llevó hasta un psiquiátrico para después convertirte en la jefe de psiquiatra. O sea, Dios, uno sabe cómo Dios hace las cosas, sin justificar a los seres humanos que son esa piedra pues en el zapato de uno y que quieren hacerle la vida como de cuadritos, que Dios tenga en su santa gloria a ese Señor que te hizo tanto daño tan pequeña, porque no que ve los niños que son como tan indefensos Ujú. y venir una persona grande con todo el conocimiento y abusar tenaz. Pero mira, ¿qué le dirías tú a esas mujeres que hoy por hoy están pasando por cosas más mínimas? Porque uno siempre dice lo mío es lo más duro. Si me duele la cabeza, a mí me duele la cabeza más duro que a todo el mundo. O si me corté un dedo, mira, yo me corté el dedo de acá, pasaste por abuso, pasaste por drogas, pasaste por intento de De suicidio. suicidio, de suicidio, y te convertiste en una profesional, me ahogué. ¿En dónde iba? Bueno, ¿qué mensaje le dejaría a todas esas mujeres? Ah, sí. Bueno, primero que todo, priorizar mucho la salud mental, porque si tú no estás bien mentalmente, a tu entorno y tu físico, porque lo que tú no expresas, el cuerpo lo va a comenzar a expresar a través de gastritis, dolores de cabeza, enfermedades, y de paso tu entorno va a empezar como a absorber toda esa energía que tú estás atravesando. Entonces siempre priorizar la salud mental, no ser negativas, obviamente todo el mundo pasa por problemas, pero siempre tratar de verle como el lado positivo de ¿por qué me pasa esto? Y no, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito de esta situación en este momento? Porque siempre la vida nos pone pruebas, obstáculos para más adelante poder como afrontarlos o sea, llegar a esos, ¿cómo se podría decir? Como esos momentos de felicidad en donde uno dice, tenía que atravesar por esto para poder llegar aquí y hoy por hoy estoy aquí disfrutando de esto. Entonces, pues no estancarnos. Las mujeres somos muy berracas, la verdad. Nosotras siempre le buscamos la solución a todo, solo es cuestión como de también preocuparnos por nosotras mismas y buscar ayuda. Ser positiva siempre, que eso siempre digo yo, manifiesten, porque todo va a estar a nuestro favor. Pues Ashley, déjame decirte que me quito el sombrero porque yo he sido una de las personas que más me he quejado en el mundo. O sea, me han pasado cositas, cositas, y para mí habían sido lo peor, pues hasta que escuché parte de tu historia que ya más me había como retroalimentado un poco. No me la contó toda, me dijo no, porque como que pierde la magia. Pienso que yo debería haber sabido la historia desde el inicio, pero no fue, me dejaste muda casi todo el podcast escuchándote porque es una historia muy inspiradora
que yo sé que a muchas personas, o sea, esa voz que tienes hoy de poder para hablar con tanta propiedad porque te has hundido y has resarcido, eso a muchas personas les va a servir y va a ser mucha inspiración para muchas mujeres. Muchas gracias por contarnos tu historia. Yo sé que Dios te tiene para cosas muy grandes porque tienes 21 años y ya eres una enfermera jefe, vas a hacer historia. Créeme que vas a ir a España, vas a homologar tu carrera España, Estados Unidos, porque tienes el talento. O sea, yo doy fe porque has cuidado a mi papá y lo has cuidado con un profesionalismo impresionante como un médico, porque no sé por qué no estudiaste en medicina, porque eres un médico. Bueno, ahí te doy como medicina y enfermería se diferencian en que medicina trata más con la enfermedad del paciente y enfermería trata más al paciente. Entonces el médico tú nunca lo vas a ver que va a estar dándole cuidados, va a estar cambiándole posición, haciéndole esto, dándole comida, jamás. La enfermera sí. Entonces a mí me gusta ser parte de ese acompañamiento de la recuperación del paciente. Es muy satisfactorio para mí poder ver como esa recuperación. ¿Vio? Cosas que aprendo yo también, ni ideas, pensaba que ser el médico era como lo mejorcito y mire, no, la verdad sí, porque los cuidados que le ha brindado a mi papá han sido excelentes, la verdad han sido muy excelentes y como te decía, muchas gracias, éxitos en tu vida, que triunfes, que sigas adelante para atrás, ni para coger impulso. Las drogas, No, nada que nunca ver, más, no, gracias a sí. Dios, saliste de eso y ya sabes que para allá jamás. Jamás. Y no cambiar un vicio por otro. Sí, porque así también somos dados, que cambiamos un vicio Sí, por otro. total. El café tampoco en exceso es malo también. Es Sí, dañino para nuestro organismo. ahorita ando también bajándole porque ese es el único vicio que hasta ahora me ha quedado que no Claro. he podido controlar, el café. Sino Pero cambiar un pues vicio por otro. Pero sí me encantó escuchar tu historia, me encantó, me motiva mucho a seguir con muchas de las cosas que yo hago. Me motiva porque muchas veces uno se argumenta. Yo soy una que muchas veces me argumento mucho. Ay, es que, bueno, no quiero a contar mi historia porque es el podcast de ella, pero los que me siguen han escuchado muchas que yo he contado, uno se argumenta mucho y escuchar personas o mujeres con 21 años, yo a los 21 años andaba, nunca yo a los 21 años pensaba que iba a llegar a hacer algo, a hacer en la vida, entonces bacán, ojalá te hubiera escuchado 21 años atrás, era mucho más lo que hubiera hecho, pero yo sé que las que están escuchando hoy es mucho lo que van a hacer con toda esa información que nos ha dado Ash. Muchísimas gracias. muchas gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Ojalá ya parte 2. Vamos a ver el desarrollo de esta historia. Ay, sí. Vamos a citarlo como hizo Mr. Big. Nos vemos en 10 años a ver cómo sigue la historia en 10 años, ¿qué vas a hacer? En 10 años, bueno, en 10 años ya me veo ya hablando el inglés fluido, ya soy enfermera en Europa, enfermera en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos ya con propiedades aquí en Colombia para venirme a trabajar otra vez a Colombia porque sinceramente me encanta mi país, lo amo y me dolería mucho irme a otro país a tener que rebuscar las oportunidades que aquí en Colombia no se pueden encontrar. Entonces, pues irme a trabajar a otro país, matarme trabajando para poder tener aquí como entradas económicas y ya relajarme un poquitico porque pues Colombia para mí lo es todo. Excelente, bueno. Gracias por acompañarme en este episodio de Voces de Poder, un episodio súper inspirador. Si te gustó este episodio, sígueme en Voces de Poder, compártelo, de pronto alguna otra oyente por ahí necesita escuchar cómo las personas no se quedan en el hoyo, cómo las personas no utilizan lo que les ha pasado como de un argumento para no avanzar, sino por el contrario, como una mujer tan espectacular, una mujer tan linda y todo, y mira que se ha dejado convencer de que era fea, o sea, ejemplo de vida. Entonces, muchísimas gracias y compartan por favor este episodio con toda la mayor cantidad de personas que puedan, mujeres, hombres, cualquier cantidad de mujeres que sea. Nos escuchamos en el próximo podcast.